Paz y bendiciones. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en línea que la hacemos a través de estos medios digitales. Quiero el día de hoy orar primeramente para poder entrar en este tiempo hermoso, precioso que vamos a tener de la palabra del Señor. Oremos. Señor amado, te damos gracias por este día y por este espacio que tú nos das, Señor, para poder llegar a muchas personas. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos llene de ese amor, nos consuele, nos exhorte y edifique nuestras vidas. Queremos agradecerte también porque tú nos das la vida, tú nos perdonas, tú nos animas y tú nos muestras a través de tu palabra que tenemos grandes y maravillosas promesas. Bendito Dios, que esta palabra poderosa llegue a cada persona que nos está escuchando, Señor. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy tenemos un tema y ese tema dice lo siguiente: vive con sabiduría. Y para eso nos vamos a remitir a lo que la palabra dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero dar el concepto de sabiduría según la enciclopedia Wikipedia, que cita de esta manera: la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de inteligencia en la experiencia propia, dice, obtenido u obteniendo conclusiones que nos dan un mejor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Bueno, este es un concepto de tantos conceptos que da el hombre sobre la sabiduría. Pero la Biblia nos advierte algo respecto a lo siguiente. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. También nos dice lo siguiente en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 14 en adelante: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra mala. Según leo en estos versículos, y para mi entender, el concepto bíblico de la sabiduría lo podríamos entender así: la sabiduría procede de Dios y se manifiesta a los hombres con la correcta aplicación de la palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando digo correcta me refiero a decirla o hablarla y aplicarla de forma verdadera, prudente y oportuna. Así podrá a través de ella nosotros edificar, exhortar y consolarnos. También decía el texto original que leímos en Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor al que se refiere o se puede entender aquí es un temor reverente, es un temor de respeto, de obediencia, y al ser Dios el creador y dador de la vida, se podría decir de que hasta de sumisión. La Escritura también nos hace referencia de dónde acudir cuando esta sabiduría nos haga falta. Debemos ir a la única y verdadera fuente de sabiduría, que es Dios y que está escrita también en su palabra, por supuesto. Santiago, capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Mire, podemos pedir a nuestro Padre que está en los cielos que nos dé sabiduría de lo alto y poder nosotros resolver nuestras dificultades, o podemos actuar, qué hacer, cómo hacerlo. Pedimos sabiduría a lo alto.
El cristiano no actúa por vista o emociones. Se mueve en la sabiduría que da Dios porque tiene el conocimiento de Dios. Esta sabiduría es primeramente verdadera, es pura, es benigna, basada en el conocimiento de la palabra de su Creador. Por tanto, es infalible. Dios lo hace tan sabio que cuando usted aplica la palabra correctamente, pues va a ser infalible esa palabra, no va a tener dificultades, se va a cumplir. El libro de Romanos, capítulo 11, verso 33, también dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La versión Telea de este versículo dice así: Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Lo importante es saber aplicarla y de manera correcta la palabra de Dios, ya que hay personas que mal utilizan o mal aplican estos versículos de la palabra del Señor, los versículos bíblicos, poniéndolos muchas veces a conveniencia. Por ejemplo, cuando se usan los versículos de la Biblia o una sola parte de ellos solo para condenar o para contender y no para edificar. Le pongo un ejemplo. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasaría si solo yo usaría para evangelizar la primera parte de este versículo? Porque la paga del pecado es muerte. Sería una buena parte del versículo para decirle a un pecador que si peca o ha pecado, su fin es muerte. Pero aquí viene la parte del conocimiento y la sabiduría que nos da la palabra de Dios, ya que no solo nos muestra las consecuencias de no obedecerla, sino que también nos exhorta, nos consuela y edifica nuestras vidas. Por eso es muy importante la otra parte del versículo que dice: más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay la advertencia, pero también hay la salida a ese problema del pecado. Así es cuando se aplica correctamente la palabra de Dios y tú pasas a ser una persona, un hombre, una mujer sabia. La sabiduría nos permite actuar, caminar y movernos conforme a los propósitos de Dios. Y también nos da el conocimiento para guiar a otros en el plan de Dios. Porque este plan de Dios es para todos. Dios tiene un plan para ti personalmente, para tu familia, para esta nación y para toda la humanidad. Ningún hombre supera el conocimiento y sabiduría que viene de Dios, porque Él es el creador y diseñador de este mundo. Nosotros no le vamos a decir o enseñar al Señor sobre la sabiduría. Nosotros, dice la palabra, no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos diseñó y nos hizo a nosotros mismos. Proverbios capítulo 2, verso 6, en la versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, dice así: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Es por eso que Él nos exhorta a vivir en este mundo de aflicción conforme a su conocimiento y sabiduría. Nosotros tenemos que simplemente obedecer y aplicar su palabra si queremos pasar como sabios y no insensatos en este mundo. Cada cosa que hace el cristiano no la hace por hacer. Tiene que usar la sensatez, tiene que usar esa madurez espiritual, tiene que pensar en lo que la palabra dice y le muestra y le exhorta y le muestra ese camino verdadero por el cual debe conducirse. En el libro de Efesios capítulo 5 versos 15 y 16 nos dice así:
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor, siempre hermanos, es agradable y perfecta. Aunque el panorama diga otra cosa, usted es sabio cuando aplica correctamente la palabra del Señor. Aplicarla quiere decir obedecerla. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo decir o sé que este hombre es sabio? Y habla de parte de Dios cuando recibe un consejo, por ejemplo. La Biblia describe la sabiduría que viene de Dios. En Santiago, capítulo 3, verso 17, dice así, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que viene de Dios, la que procede del cielo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí le está describiendo cómo es el consejo de Dios. Usted se da cuenta cuando una persona le habla de una forma pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, entonces usted va a quedar exhortado, consolado y edificado. Ahí lo tiene. La sabiduría de Dios se manifiesta de forma diferente a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Muchas veces nos cuesta mucho escuchar, amados hermanos, consejos de hombres crecidos espiritualmente en la palabra y no acudimos a ellos. A veces inclusive porque tenemos todavía en nuestro interior algo de orgullo y eso es pecado en el creyente. Entonces ahí preferimos acudir a nuestros seres queridos para recibir un consejo. Pero te quiero decir algo. Es bueno escuchar a nuestros seres queridos. Y ahí están la familia, y ahí están los amigos, que cuando estamos en situaciones de dificultad y peligro, siempre van a estar alrededor nuestro. Y también siempre van a tener buenas intenciones y nos van a dar aparentemente buenos consejos. Pero una cosa es las buenas intenciones y los consejos de los familiares y amigos, y otra cosa es un consejo sabio de una persona crecida en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que necesitamos cuando todavía nosotros no somos crecidos espiritualmente o maduros en la palabra del Señor. Porque si lo somos, pues tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo y por supuesto con el Padre en el nombre de Jesucristo. Proverbios capítulo 13, verso 10, en la versión NBI dice así, referente a que cuando por orgullo o por cualquier otra cosa no queremos consultar nosotros a las personas que son un poco más crecidas para recibir un buen consejo, un consejo salido de la palabra de Dios. En esta versión dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. Proverbio 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces nosotros vemos que los pensamientos de Dios son más grandes. Tal vez las circunstancias nos puedan estar mostrando algo a nuestro alrededor, pero ahí lo sano, lo oportuno y lo verdadero de ese consejo de Dios. Porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, pero nos va a exhortar, nos va a consolar y nos va a edificar a través de ese consejo salido de la palabra. Entonces podemos decir muchas veces que también a lo mejor los estudios y la lectura nos dan más conocimiento. Sí, por supuesto que nos da
más conocimiento, el leer, el investigar, el estudiar, ¿sí? Pero la diferencia entre el conocimiento del hombre, amados hermanos, y el conocimiento y sabiduría de Dios es que este último es de una dimensión mucho mayor y exacta. Decíamos que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros, mucho más sublimes, ¿sí? Mucho más verdaderos, y se cumplen. En 1 Corintios capítulo 3, versos 18 y 19, dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Nadie puede pensar o querer creerse que es más sabio que nuestro Dios. La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo te enseña, te exhorta. Decíamos que nos consuela y nos edifica. Nunca cuando usted escucha el consejo de la palabra del Señor, usted queda triste, usted queda con miedo o usted queda con incertidumbre. No, porque esta palabra no solo que le exhorta, no solo que le va a mostrar el error para que usted se arrepienta y cambie de dirección, sino que lo va a consolar y va a edificar su vida. Y sobre todo, te hace un hombre con conocimiento y sabiduría de Dios. Isaías capítulo 28, verso 29, dice así: también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Quiero, para terminar, hacerte una invitación a llenarte de ese conocimiento y sabiduría de Dios. Seguro lo necesitas, seguro lo deseas. Para eso es importante que tengas a Dios en tu corazón y que vivas en obediencia bajo sus estatutos, bajo sus preceptos. Te quiero guiar en una oración para entrar en esa relación con el Creador y empieces a disfrutar de su amor, de su gracia, de su paz, tan necesarios que son ahora en este tiempo de aflicción, porque la necesitamos todos, y también la llenura en tu vida, y eso solo lo da Dios. Te pido que lo hagas con arrepentimiento y con mucha fe, y Dios hará la obra poderosa en tu vida junto a ti. Sígueme en esta oración. Dios que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo que me permites escuchar tu santa, bendita y poderosa palabra. Quiero abrir mi corazón porque quiero ser un hombre sabio, un hombre entendido de cuál es tu voluntad, porque sé que es perfecta y agradable. Quiero confesar con mis labios, desde lo profundo de mi corazón, que Jesucristo, tu Hijo amado, murió y se entregó por mis pecados, y me arrepiento de todos ellos. Quiero confesarlo como mi Señor y Salvador de mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo me llene, que el conocimiento de tu palabra me dé esa sabiduría de la que hemos hablado hoy, para caminar junto a ti todos los días. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor si hiciste esta oración. Quiero finalizar con esta recomendación que nos hace Dios en su palabra. En Colosenses capítulo 4, verso 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es mejor responder sabiamente, ¿sí? Por eso dice esta como dulce y sazonada palabra, dice con sal, para saber cómo nosotros debemos responder a las personas. Te animo a que tengas un excelente día de bendición, dándole gracias a Dios en todo. Permíteme orar por ti. Señor, gracias, Señor, por esta palabra y por este tiempo. Bendito Dios, enviamos tu palabra poderosa, tu unción poderosa, Señor. Esta palabra que trasciende, que no es de hombre, es tu palabra. A donde llegue esta señal y a donde llegue este conocimiento de la palabra, Señor, que nos pueda hacer
hombres y mujeres sabios con el conocimiento tuyo, Señor. Que cuando hablemos de parte tuya, Señor. Que podamos a través de las palabras que tú pones, Señor, en nuestra boca, dar consuelo al que necesita, dar esperanza al que no la tiene y sobre todo llevar tu bendición, Señor, y tus promesas descritas en ellas. En tu nombre, Señor, recibimos tu poderosa bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias y paz a todos. Bendiciones.